Amén. Hace una semana fuimos a almorzar todos juntos, ¿verdad? A un restaurante por allí, que no vamos a decir nombre porque no vamos a promocionar. Y escuchamos a un predicador con un altoparlante predicando al frente del restaurante. A week ago, we went to have lunch to a restaurant around here, and we heard a preacher preaching with a megaphone in front of the restaurant. Esto me recordó escuchar las campañas de avivamiento, y lo comenté con Marjorie, que se celebraban en nuestro país cuando éramos niños. That reminded me of the revival campaigns that we heard when we were young in our country, and I commented with one of you. Ya muchas personas realmente no hacen mucho caso a estos métodos de compartir la palabra de Dios. Many people today do not really hear these kind of methods of sharing the word of God. Por esta razón se ha recomendado métodos más suaves pero más efectivos, tales como conversar con una persona tú a tú en una red social o en una red comunitaria. So the recommendation today is to avoid this kind of methods of evangelism, to use a softer method but more effective, like talking people to people or sharing in a community event or a social group. Según los expertos en evangelismo, he estado leyendo que uno de los mejores métodos actualmente para compartir el mensaje de Dios es crear una relación con quien sea la persona que uno va a compartir el mensaje. So I have been reading for a while that one of the most effective evangelism methods today is to create a relationship among the ones that you want to share the message with. De esta manera, nuestro mensaje llega directo a la persona y es más aceptado. So in this way, the message gets directly to the person and is more accepted by that person. Yo no dudo que todavía Dios use los predicadores que andan con megáfonos, pero realmente muchas personas ya no están tan abiertas a escuchar el mensaje de esa manera. I don't doubt that many people still hear God's voice and from the ones that use a microphone to preach the gospel, but many have closed their ears to that kinds of methods. La invitación hoy es a empezar a pensar cómo vamos a compartir el mensaje de Dios y que sea una manera más aceptada por la audiencia que vamos a predicar o a quien le vamos a hablar. So today I invite you to begin thinking what is the best method to share the message of God, and think about the audience that we're going to be preaching to. El texto de hoy nos da un ejemplo del apóstol Pedro, quien compartió el mensaje luego de recibir al Espíritu Santo en él. So today's text is a message from Peter, who began preaching the gospel after receiving the Holy Spirit and with the disciples. El libro de hoy es Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, que narra la fundación de la iglesia cristiana y la difusión del mensaje por el Imperio Romano. So today's text is in Acts, in the books of Acts, which is the fifth book in the New Testament, which is telling us about the foundation of the Christian church and how the message of Jesus was preached among the Roman Empire. El texto está en uno de los libros que se conoce como el segundo volumen de Lucas Hechos. Su autor es anónimo
y fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, aunque otros piensan que fue entre 110 y 120. So the text is located in the book of Acts and Luke, which together form one book. The author is anonymous. They don't really know who was it. And it was written around the years 80 or 90 after Jesus was dead, when others think it was 120 to 120. Quiero mencionar que el libro de Hechos trabaja con un problema teológico, un problema muy importante en esa época. Y es cómo el Mesías de los judíos llegó a una iglesia no judía. Ese es el mensaje de Hechos. So the message of Acts is the response of a theological problem, how the Messiah of the Jewish community arrived to a church that wasn't Jewish. Así que proporciona un mensaje de Cristo como enviado a los gentiles porque los judíos lo rechazaron. So the message is that Jesus came to the Gentile population because the Jewish community rejected him. El texto de hoy está titulado Discurso de Pedro en Pentecostés. So the verse today, it's called The Speech of Peter in Pentecost. Y comienza hablando de la siguiente manera. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. The text today is titled The Speech of Peter in Pentecost and begins like this. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. El discurso continúa bastante largo, así que vamos a brincar al verso 36, que es el que quiero puntualizar en el día de hoy. It's a long speech from Peter, so we're going to jump to verse 36, which is the one that we're going to puntualize today. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel a que este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. So it jumps to a section, and he is doing an apology, right? And it's doing a very long speech, but arrives to this verse where he begins talking the important part of his message. Therefore, let all Israel be assured about this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Pedro expone que a ese Jesús que ellos crucificaron, los judíos, lo levantó el Señor como Mesías. So Peter is explaining how Jesus, the one that they crucified, God raised and made him the Lord and Messiah, or the Christ. Este mensaje cobra importancia particular en este momento cuando el pueblo pensaba que habían acabado con la amenaza de Jesús, ¿verdad? Los judíos pensaban que ellos habían acabado con la figura de Jesús. So this message takes an importance, a very important situation, because the people of Jerusalem, the Pharisee and the Jewish community, thought that they had finished with the threat of Jesus Christ. Dice el texto que la gente quedó afligida cuando sucedió eso. So the text says that the people were sad. They felt bad when that was said by Peter. Entonces, escuchamos esta parte. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos?
So at that moment, they got so afflicted, so upset, that they said to Peter, brothers, what shall we do? Entonces Pedro les da la respuesta, muy parecida al mensaje de Juan el Bautista, que se predicó mucho antes. Then Peter gives them the response, very similar to John the Baptist, who preached this same message before Jesus was born. Su mensaje es un mensaje de arrepentimiento y bautismo. Pero a su vez, él añade un poquito más, perdón de pecados y la llegada del Espíritu. So at that moment, Peter continues preaching this same message that John the Baptist was preaching before Jesus came, repentance and baptism. But in addition to that, he adds something else, forgiveness of sins and the arrival of the Holy Spirit. Escuchemos en el verso 38. Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Let's hear what Peter has to say. Repent and baptize every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Entonces Pedro está exponiendo algo importante. Jesús no solo los perdonará de sus pecados a todos aquellos que se arrepientan, sino que les dará la promesa. El Espíritu Santo de Dios vendrá como una persona a todo aquel que lo quiera recibir. Bendito Dios. So Peter explains that Jesus not only will forgive the sins of each one of them who repent, but also they will receive the promise of God. The Holy Spirit of God will come to the ones that are open to receive him. También añade que esa generación es una generación malévola y les continúa testificando del poder de Dios. He also adds that this is an evil generation, and he continued testifying of the power of God. Y con otras muchas palabras testificaba, dice el texto, y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. So then he said like this, with many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Me parece que este mensaje es muy importante para el día de hoy. I think that this message is very important in today's situations. Alrededor nuestro vemos muchas personas sin amor que rechazan la viuda, el huérfano, los grupos oprimidos. So we see around us many people without love. People who reject the widow, the orphan, or the oppressed ones. Este mensaje se promueve hoy día desde el gobierno hasta la población general. Un mensaje de odio, un mensaje de rechazo. So today we can see that this message is promoted from the government to the general population. It's a message of hate and rejection. El mensaje de odio y de superioridad pasa de persona en persona, pensando que algunas personas son mejores que otras. Y hemos visto hasta el Papa Leo predicando en contra de esto. So this message of hate and superiority is passing from person to person, rejecting others because people think they are better than others. And we have seen even Pope Leo preaching against this message. Cuando la realidad es que todos somos iguales ante Dios. The reality is that we all are the same
before God. Y como Pedro, tenemos que testificar la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de bautismo, perdón de pecados, algo que solo Dios puede dar. Bendito Dios. So the reality is that we are the same before God. And Peter, like Peter, we need to continue preaching the need to repentance, the need of baptism, and forgiveness of sins, something that only God can give. Como resultado, veremos lo que Dios hará, dice Pedro. Así como en tiempos de Pedro la respuesta fue la conversión de miles de personas, veremos eso nosotros también. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, testificar, arrepentimiento y perdón de pecados. As a result, we will see what God will do. Like in times of Peter, we will see a response of conversions of thousands of people, but we need to continue doing what God called us to do. Testify the message of repentance and forgiveness of sins. El texto termina así. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. So the text ends like this. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Bendito es Dios. Blessed is the Lord. ¿A qué nos llama Dios hoy? What God is called us to do today. Hay una gran necesidad de Dios y solo Dios puede cambiar los corazones. There is a great need of God and only God can change the hearts. Te invito a pensar en nuevas maneras de compartir el mensaje de Dios. Oremos por esto, para que Dios nos dé la manera. I invite you to think about new ways to share the message of God. Let's pray so God can give us those new ways. Y te invito, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, a que no te canses. I invite you, like Paul the apostle says in Galatians 6, to not get tired. Dice de la siguiente manera, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Galatians says like this, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Pensemos en esto, recordemos este mensaje al acercarnos a la mesa. Amén. Let's think about this and remember this message as we approach the table. Amén. Dios les bendiga. God bless you all.